Finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que obliga a eliminar todas las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El favor que se hizo fue darle más de 18 días más, a las empresas para mudarse, para migrar a otras terminales aéreas, principalmente el AIFA. Tuvo que ser por decreto. ¿Qué resultado tendrá justamente obligar a utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles? Yo saludo a Raúl Frías Lucio, nuestro director editorial, y a nuestro compañero analista Víctor Hugo Hernández. Buenas tardes. Hola Marta, ¿cómo estás? Excelente fin de semana. Marta Reyes, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Raúl, te saludo, buenas tardes. Gran tema, el tema de los aeropuertos y cómo ha venido funcionando y qué es lo que ha venido ocurriendo. Haciendo una apretada síntesis, Víctor, de lo que ha venido sucediendo desde el 2018, cuando el presidente, todavía como presidente electo, decidió cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, conocido como el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Y que en aquel entonces se dijo que había corrupción. Y ya sabes, como tantos casos donde hemos visto que se señala que hay corrupción, pero que no se demuestra, que no se señaló que iba a haber o que había corrupción, y simplemente el gobierno dice, no vamos a hacer ese aeropuerto, que ya traía un avance importante, un aeropuerto que pretendía convertirse en un gran hub de aviación, de carga, de pasajeros, que iba a convertirse pues en un área, pues como grandes aeropuertos del mundo, con área comercial, en fin, no todo lo que sabemos. Sin embargo, el presidente, bueno, con esa consulta a mano alzada y simplemente pues ahora entendemos un poco más, casi ya después de 4 años, Víctor, entendemos pues la visión que tiene el presidente de muchas cosas, ¿sí? En ese entonces no lo conocíamos tanto y sorprendió a muchos, incluso a sus coordinadores de la presidencia, al quien fue su jefe de la oficina de la presidencia, que incluso se atrevió a decir que no se iba a cancelar el aeropuerto, y el presidente, como hoy lo conocemos, terco, dijo, no, ¿cómo? Claro que sí, a cualquier costo. Y vaya que nos ha salido caro la cancelación de ese aeropuerto y todo lo que ha venido alrededor, Víctor. Una de las medidas más polémicas de esta administración, sin duda, de las primeras medidas que conmocionaron y que empezaron a marcar pues el derrotero de lo que sería una administración muy marcada por los símbolos y por los golpes efectistas. Cada vez me convenzo más que la decisión de cancelar este aeropuerto, que quedó en un 30% y en el que se perdieron, ¿qué te gusta? Más de 300,000 millones de pesos que se tuvieron que regresar de una u otra manera, se hizo más para efectos de un proyecto ideológico, político, que de un sentido pragmático de utilidad. Hoy son muchas las voces que coinciden que si el aeropuerto de Texcoco estuviese funcionando, tendríamos otra realidad en materia aeroportuaria. Pero la verdad es que la situación en nuestras líneas aéreas, Raúl, viene desde muy atrás, desde tiempo atrás, y estaba yo leyendo el dato que en los últimos 10 años hemos perdido por lo menos 20 aerolíneas mexicanas entre una u otra forma, ya sea por falta de financiamiento, ya sea por reglamentos, ya sea por otra serie de asuntos, pero tú recordarás TAESA, Aerocalifornia, Aviaxa, Azteca, Mexicana de Aviación, que todavía está sumida en un problema ilegal que no sé en qué quedó. Y hoy, pues bueno, el reto de ver si el AIFA va a funcionar en esta nueva modalidad, bueno, no modalidad, sino esta instrucción que ahora se da de que a mediados de mayo tendrá que estar operando ya prácticamente todo el transporte de carga. La duda, ¿estarán habilitados, capacitados? ¿Ya estará todo listo para poder recibir estas cargas? Y también, ¿qué opinan las líneas aéreas? Que por ahí tengo entendido, utilizan luego hasta el mismo personal que trabaja en el aeropuerto de la Ciudad de México y que le da el servicio a los usuarios y que también sirven las descargas, pues implicaría también incluso tener que contratar otro tipo de personal para que esté en el AIFA. En fin, hay muchas preguntas y dudas todavía, Raúl, ni duda cabe. Hay muchas preguntas, muchas dudas. Estaba revisando el Diario Oficial donde se publica este decreto. O sea, a ver, el AIFA no ha sido la alternativa al aeropuerto de la Ciudad de México natural, ¿sí? Se ha venido obligando a las empresas a destinar algunas rutas hacia el AIFA y ahora por decreto llevar la carga, ¿sí?,
directamente al aeropuerto del AIFA de Santa Lucía. Y esto ha tenido que ser así, porque la oferta, digamos, natural no nos ha llevado a esta alternativa. Un dato que me parece contundente: hoy el AIFA, este aeropuerto Felipe Ángeles de ahí de cerca del Estado de México, sí está operando 60 operaciones al día, 60 al día. Mientras que el aeropuerto de la Ciudad de México, con sus 2 terminales, está operando 56 operaciones por hora. Por hora, sí. Entonces, bueno, sí hay un problema, y fíjate que me parece que esto hoy lo concluye muy bien una columna que leía de Jorge Fernández en el periódico Excelsior, y que dice: no tenemos rumbo en cuestiones de aviación, se ha hecho parche sobre parche, y lo más grave de todo es que no hay piloto. Sí, eso es lo que de alguna forma, y me voy a referir simplemente a datos importantes que ahorita tú tocaste. La cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, el de Texcoco, nos ha costado, de acuerdo a los datos de la Auditoría Superior de la Federación, más de 300,000 millones de pesos. 300,000 millones que se tiraron a la basura, que hay que seguir pagando, porque hoy el derecho de aeropuerto de la Ciudad de México, todavía ese DUA que estamos pagando se va para pagar esa deuda de la cancelación de los contratos que se cancelaron de ese aeropuerto de Texcoco. Súmale más 100,000 millones que nos costó el Felipe Ángeles, a grosso modo, ya son 400,000 millones. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México iba a costar, de acuerdo a lo que se anunció en aquel entonces por el secretario de Comunicaciones y Peña Nieto, en ese entonces, iba a costar aproximadamente 300,000 millones, 150,000 en una primera etapa, y para el 2025, sí, un total de 300,000 millones de pesos. Es decir, entre el costo de la cancelación del aeropuerto por capricho ideológico del presidente para mostrar que el que mandaba ahora era él, que eso fue lo que sucedió en la práctica porque no hubo corrupción, o por lo menos si había, no se denunció, sí. Y el segundo, la construcción, la habilitación del aeropuerto de Santa Lucía, que era una base militar, que se le construyó una pista adicional y una terminal aérea. Sí, eso nos ha costado en términos de 400,000 millones. Y esto está generando que hoy muchas líneas aéreas, como las de carga, están obligadas a trasladar su logística con un pequeño problema, Víctor, que no hay vías de comunicación habilitadas en este momento para lograr esa comunicación rápida hacia los centros de consumo, de distribución, y las empresas de carga tendrán, algunas seguramente, trasladar todo su personal a Santa Lucía, aunque otros aviones como los de Aeroméxico, como los de Volaris, que llevan carga y pasajeros, la parte de carga van a tener que manejarla en el aeropuerto Terminal 1 y 2, y más personal para luego también lo que sea especializado en carga que llegue directamente al AIFA. En fin, me parece que una mala expectativa en la cuestión aérea, como ya lo decías, sí, Aeroméxico pues quebrada, como se ha declarado por parte de la misma empresa, protegerse bajo el capítulo 41, que es precisamente una quiebra financiera para poder lograr su refinanciamiento, y por otro lado, la nueva línea aérea subsidiada con recursos públicos que va a competir con Volaris, con Aeroméxico, pues en esta distorsión del mercado, Víctor. Y una realidad, Raúl, seguimos siendo un país incomunicado, donde todavía poder viajar al interior del país implica tener que cruzar por las ciudades más importantes, que son la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, para poder acceder al interior del país. Y con una problemática en las que parece ser que las líneas aéreas mexicanas no encuentran su camino, porque bien tú lo dices, ¿no? Aeroméxico está en un proceso de reestructuración. Mexicana de Aviación en práctica quiebra con un empresario, no sé si está fugado, este señor Gastón Azcárraga, ¿no? Creo que está en Nueva York, que ya escondido. Interjet desapareció. Aeroméxico, Aeromar, pues también no está pasando por un buen momento, en fin. Y te digo, estas 20 aerolíneas en menos de 10 años que han quebrado,
que ha tenido que cerrar. Claro. Y al final del día, incomunicados. Seguimos igual. Parece ser que estábamos mejor cuando estábamos peor, mi querido Raúl. Otra vez esa frase que repites constantemente parece que se aplica. Sí, tenemos una expectativa complicada. El mercado aéreo en el mundo la ha pasado mal desde la pandemia a la fecha. Sí. Muchas líneas aéreas recibieron subsidios gubernamentales por la pandemia. Diferencia con México. México nada, se dejó que solitas se pudieran recuperar. Y muchas veces sí, hay una razón, tú que viajas mucho y que constantemente lo comentamos, el tema del mal servicio, vuelos retrasados, vuelos cancelados, y se echan la bolita entre los aeropuertos y las líneas aéreas. Pero sí me parece que en ese punto hay mucho que mejorar, mucha parte de supervisión por parte de quien da las concesiones a estas empresas para que cumplan y que no traigan a los pasajeros con que ya se perdió su equipaje, que se canceló el vuelo y que te dejan horas ahí sin hacerse responsables. Me parece que hay una responsabilidad, ahí sí, de una autoridad ausente ante las anomalías que se han venido denunciando. Pero por otro lado, sí, y también tratando de equilibrar este comentario, viene esta línea aérea que va a manejar la Secretaría de la Defensa Nacional, que va a competir con subsidio con empresas privadas, distorsionando completamente el mercado de la competencia, que es con el que los usuarios normalmente resultamos beneficiados. A favor también, Raúl, decir, no lo conozco, pero según los testimonios que he escuchado y espero hacerlo pronto, conocerlo, el aeropuerto es un aeropuerto muy bonito, muy funcional, AIFA. Bien hecho, el AIFA, sí. O sea, pero el problema es la conectividad. Exactamente. Ese Y es también que no se ha podido hacer ese famoso ejercicio que se quería hacer entre Querétaro y Toluca, habilitar estos aeropuertos para realmente crear un Uber. No se ha podido hacer ese modelo de operación. Sí, hay varios temas pendientes y me parece que coincido, como decía con Jorge Fernández, sí, el problema de la aviación y de muchas cosas que actualmente nos está padeciendo es que se ha impuesto la improvisación, el desconocimiento, la impresión, y que luego nos sale mucho más caro. Ahora sí, ¿cómo dice el dicho? El caldo que las albóndigas. Provecho, Víctor. Provecho, Raúl, buen fin de semana. Gracias, igualmente, un saludo.